Doctora Yemina Villagrán, patóloga clínica, qué gusto tenerte aquí como siempre. ¿Cómo estás? Ahí te voy a corregir, Amelia, soy anatomopatóloga. La patología clínica es otra área de la medicina. Ay, yo siempre he y creído luego que les digo, ni son patólogos ni son clínicos. No me va Es broma, es broma. ¿Eres patóloga clínica? ¿Cuál es, Yo entonces? soy anatomopatóloga o anatomía patológica. Nosotros analizamos los tejidos. El siguiente tema vamos a hablar de lo que hace un patólogo, que fue el primer tema que hablé aquí. ¿Cómo otra vez? Anatomopatólogo o anatomía Pues hay que patológica. hacer examen de locución. Ay, otra Dios vez. mío. Pues siempre me dices Patóloga. la patóloga, bueno, lo veía, pero ahorita que dijiste Patóloga clínica que no es lo mismo. Como No es lo patóloga mismo. clínica, o sea, en el directorio tenemos patóloga clínica Yemina Villagrán. No, hay que es corregir. anatomopatóloga o patóloga, lo dejamos así. Sin el Ok, clínico. patóloga ya le hicimos más Patóloga ya fácil. me la aprendí. Exacto. Dije, no. Oye, ¿qué pasa con los cigarros electrónicos? ¿Qué pasa con los vapeadores? ¿Y qué pasa con el cigarro? Porque muchos te dicen, yo dejé de fumar y empecé con los vapeadores. Eso o no estas cuenta cosas. como fumar, según ellos. Según ellos. Fíjate que tiene que estar regulado y ahí vamos con el tema. Sí. Los vapeadores se crearon hace 20 años, siempre hablamos un poquito de historia y lo crearon los chinos, ¿no? Entonces lo crearon hace 20 años precisamente para dejar de fumar. ¿Qué es lo que hacían? Pues con dosis bien específicas a nivel de microgramos, que son muy chiquitas, crearon este tipo de cigarros electrónicos o vapeadores, y que sí es un vapeador, porque el medio, el vapeador está conformado por una boquilla, una tanqueta, una sustancia que se calienta, no se prende, que lo conocen como mecha. Entonces, en esa boquilla en esa tanqueta va un líquido. El tema con todo esto es el tema de los líquidos, que no está regulado. Ya de repente venden unos semisecos, que es para que tú le agregues la nicotina que quieras, y eso está peor. Esto lo hicieron para ir disminuyendo precisamente la cantidad de nicotina que tiene un cigarro. Como los chicles de nicotina o los Exactamente, parches de nicotina, o los parches que de venían por nicotina. número. ¿Por qué? Porque la nicotina es como un polizonte en tu sistema nervioso. ¿Qué es lo que hace? Va a decirle a la acetilcolina, quítate, yo trabajo, y empieza a meterse, y la acetilcolina se queda bien tranquila. ¿Y qué es lo que hace? Perdón, pero ¿qué es la acetilcolina? Es un neurotransmisor. Ok. Es un neurotransmisor que hace que tú te actives, que tu corazón funcione, que ese sistema nervioso autónomo empiece a activarse, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, empieza a dejar ella hacerse tranquila, y al rato no funcionas si no tienes la nicotina. Entonces, la nicotina es una sustancia altamente adictiva. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a crear estos tipos de cigarrillos electrónicos que se llama vapeador, porque utilizan un medio líquido que finalmente se evapora, y este vaporcito es el que entra. Es un medio, de hecho lo han propuesto para tenerlo como medicamento. Acuérdense que hay diferentes vías, por ejemplo, es así de efectivo. Si lo usaran, por ejemplo, para los medicamentos, que no lo han usado todavía, y que yo digo que no sería lo ideal. Imagínate, a tus niños le vas a dar Chúpale, algo. papacito, chúpale como popote. Órale, cuando no, tiene un o sea, añito. puede ser, porque también es una vía. Nosotros tenemos vías. Las inyecciones es una vía, la vía oral, esa sería la vía inhalada, que tenemos también las vías inhaladas, que los nebulizadores, ¿no? Pero por ejemplo, tiene una capacidad de que es súper rápido. ¿Qué es lo que pasó? Que empezaron a meter otras sustancias, pero bueno, lo ideal aquí era meter la nicotina, que de hecho clínicas estoy investigando antes de hablar de ese tema, porque vas a decir que está hablando un patólogo de esto. Bueno, ya hay estudios a nivel histológico de lo que causa, ¿no? No solamente este tipo de sustancia. ¿Por qué? Porque muchas veces ya no contiene nicotina, sino le están metiendo tetrahidroxicannabinol, ¿no? Que es la sustancia activa de la marihuana. Entonces, esta sustancia la empezaron a mezclar para que nosotros podamos prender la mecha, que no es prenderla como tal, porque cuando decimos mecha es que se prende, ahí no, ahí se calienta y pasa a través de una resistencia. Entonces este calorcito hace que se genere el vapor. Ajá. Pero en el 2019 empezaron a utilizar acetato de vitamina E. ¿Para qué? La hoja de la marihuana, que es el dihidroxihidrocannabinol, esta se pudiera hacer más líquida y pudiera vaporizarse. Entonces utilizaron esto, que empezó a causar mucho daño, porque este acetato de vitamina D es comestible. Al organismo no le hace daño comiéndolo, de hecho lo usan mucho en repostería. Es como de tipo aceitoso, pero si tú lo metes a tus pulmones, hay unas células que se llaman macrófagos que van a tratar de engullirlo, de comérselo,
y estos macrófagos le llaman aquí macrófagos lipoideos porque se llenan de ese aceitito. La vitamina E es aceitosa, ustedes la han visto cuando te aplicas que dice que vitamina E, y en general las vitaminas son aceitosas, y no es algo que tú le puedas meter al pulmón. El pulmón no está diseñado para, pero tú sabes si los que están vendiendo de manera ilegal pues les vale gorro todo les esto. vale y, Claro. y le ponen la dosis de nicotina no permitida, y la verdad esto lo hacen con adolescentes, que imagínate el daño que le estás haciendo. No tanto también a veces, o sea, ¿es útil? Fue útil, claro. Para los que quieran dejar de fumar, ir disminuyendo la dosis de manera paulatina hasta llegar a 0. Ese fue el objetivo inicial. Pero de ahí se agarraron todos y lo empezaron a mal usar. Se hizo un vicio de sí, claro. los A mí se me vapeadores. hace hasta antihigiénico, ¿saben? O sea, luego lo comento con mis hijos que ellos tienen estrictamente prohibido eso en la casa. Pero de repente ves a los amigos o que ya están y nada más ves que sale el vaporcito, ¿no? Que tienen miles de sabores. Ay, esta risa me da. ¿Qué necesidad? Y fíjate, bien interesante. Muchos adolescentes, que yo lo veo ahí lo delicado, que empiezan a vapear, van a terminar fumando. O sea, al revés. Al Se revés, supone que era para es la dejar de puerta fumar. de entrada para empezar a fumar. Y la ¿Qué nicotina pasa? es dañísima, o sea, el cigarro es malísimo. En el siglo XIX, tener un cáncer de pulmón, según hablando de historia de neoplasias pulmonares, era rarísimo, era una enfermedad rara. Ahora se volvió tan frecuente por el uso todo del tabaco. esto, El tabaco claro. es malísimo, la nicotina es malísima. Me tiene complicado el tema porque vemos que hay muchos tipos de vapeadores, cigarros electrónicos. Ninguno es bueno y todos nos pueden dañar. No, unos no es más bueno. que otros. Y como mencionábamos ahorita, Sí. todos son diferentes, pero comparten puntos en común, ¿verdad? Que es, decíamos ahorita, la boquilla, la resistencia, la batería, porque utilizan batería, entonces al saber que tiene que calentar, la mecha, pero cuando, les repito, cuando dices mecha, crees que se prende, aquí no, Ni que era lo siquiera que la mecha mencionabas caliente. de la chicha, que se prende, que el carbón, pues sí, para formar vapor necesitas agua y calor. ¿Sí? Entonces, para formar vapor necesitas agua y calor, y aquí con la batería hace que esta mecha, que es de algodón o nesílice, puede ser también, generalmente es de algodón, se caliente, y el líquido que le metes, ¿verdad?, se evapore, y es un líquido que es pues una vía, ¿verdad?, es un vial para que pueda formarse el vapor. Pero hay sustancias como la marihuana y la sustancia activa de la marihuana, tetrahidrocannabinol, que cuando la calientas, no es cualquier líquido el que tienes que usar para que pueda tener esa vaporización y que pueda, como quien dice, derretirse, ¿no? Entonces, ese líquido empezaron a utilizar la vitamina D, el acetato de vitamina D, que cuando lo inhalas daña. De hecho, cualquier situación o cualquier caliente que le metas a los pulmones, pues los va a dañar. Ok. Estábamos platicando ahorita antes de entrar a corte de que hay varios lugares, y yo recuerdo ahí en Ciudad de México algunos bares en donde te dan, hasta te rentan pues el juca o esto que El mencionabas, narguilé. el narguilé. Que es muy de Medio Oriente. Exactamente, y que es muy popular. ¿Qué tan bueno Que es le dicen, esto? a ver, háblenles, ¿cuál es el nombre comercial del narguilé? La chicha, ¿no? ¿No es esa? Chicha es lo mismo que chicha, narguilé. Sí, el no, juca. que a veces vemos que todavía los venden por ahí en Sanborns y todo Pero eso. claro que los venden. Sí, Y- claro. Y en Medio Oriente Es muy cualquier común. lugar lo pide, así como me da por favor un café, Ajá. me da un narguilé. Mira, ahí y hay de el punto de diferentes esto, tamaños. sí, Ajá. es la cantidad de nicotina y está más potencializado, creo que lo mencionaste ahorita, que Sí, el que un cigarro, cigarro. ¿no? El cigarro, por ejemplo, tiene su nicotina y algunos tendrán más, otros menos, pero está establecido. Porque además te fumas un cigarro y ya, y con, Sí. con el narguilé pueden estar 4 horas. Claro, hasta que no se termina y tiene un centro carbonizado que ahí sí tiene un prende carbón una que mecha se prende, real. Y Exacto. tiene el tabaco de sabores, Ujú. entonces se prende y lo inhalas y sabe rico. Exacto, sí. Entonces sabe rico y aparte, pero te digo, entra el calor y entra Sí. el calor al pulmón y eso daña, aparte la nicotina y todo lo que produce a nivel del sistema nervioso, ¿sí? Ahora, ¿Y cuál Yanira, es? escuchaba Sí. que todavía no sabemos el daño que va a hacer los vapeadores porque todavía no hay muchos resultados a largo plazo. Sin embargo, ya hay casos donde dicen esto fue algún paciente grave, esto fue ocasionado por el vapor, por un vapeador. Sí, o por un fíjate cigarro que electrónico. O sea, ya hay casos. a nivel de rayos X nosotros podemos ver en una radiografía cuando hay un daño así, es un daño alveolar difuso y puede ocasionar un daño pulmonar agudo también.
¿no? Hay otras drogas, por ejemplo la cocaína, que ocasiona lo que se conoce como el síndrome del crack o el pulmón del crack, que la cocaína entra hacia los macrófagos, que son estas células del pulmón, que el pulmón las tiene y las tiene todo el organismo, pero en el pulmón se llaman macrófagos alveolares. Todo el polvito y todo que entra, ellos tratan de engullirlo, tratar de controlar que todo lo que entre de afuera, tu pulmón, esté bien, y ellos se lo comen, ¿no? Lo fagocitan, esa es la palabra correcta. Entonces, cuando entra, por ejemplo, la cocaína, y aparte todo lo que lleva en contexto, porque muchas veces ni siquiera eso es puro, exacto, ellos tratan de engullir, y hay mayor producción de macrófagos, de células inflamatorias, que ocasiona una enfermedad pulmonar de tipo agudo, e inclusive puede ocasionar la muerte con un daño alveolar difuso. En el pulmón tenemos vasos sanguíneos muy chiquitos que se llaman capilares. Esos se llaman capilares continuos. Los capilares continuos se requieren en sitios, por ejemplo en el cerebro también hay continuos, donde hay que hacer un intercambio de oxígeno muy rápido en el organismo. El riñón no tiene capilares continuos, tiene fenestrados, que son ventanas. En estos capilares hay un intercambio de oxígeno bien rápido. Si aquí hay daño pulmonar, estos capilares se rompen, hay una hemorragia severa, no hay intercambio de oxígeno y el paciente puede morir. Son complicaciones que son severas. Estoy hablando de la cocaína y de lo que se conoce como pulmón del crack, que he tenido casos de ese tipo. Pero bueno, ahí el paciente muere y puede tener una tromboembolia pulmonar, daño alveolar difuso, etc. Pero acá hay un daño alveolar paulatino. ¿Sí? Hay algunos estudios de radiográficos, no tanto les tomas biopsia pulmonar por un vapeador, ¿no? Pero lo han tomado cuando hay complicaciones y han descubierto que hay macrófagos cargados de grasa, o sea, de sustancias oleosas, vaya. ¿Por qué? Pues porque puede ser el medio o el vial que realmente no está controlado para inhalar respectivas sustancias, es que por no ejemplo saben la ni marihuana. siquiera qué es lo que se están metiendo. Sí, exactamente. Está de Con moda, el cigarro amigo lo dices, está es tabaco, haciendo. ¿no? Y Sí, esto con muchas sustancias. cuando meten estas sustancias. Pero por ejemplo, otro que se me hace súper cruel en los adolescentes, meter dosis caballo de nicotina. Porque no lo estás regulando en un vapeador. Pero, ¿dónde meten dosis caballo? O sea, Hay dentro del medio líquido o el vial de los líquidos que te venden, hay unos que vienen no tan llenos para que les pongan la cantidad de nicotina que quieran. Entonces imagínate, yo también me en pañales impresiona. en esto, La verdad, no entendía yo nada. empecé a hablar de este tema desde el punto de vista histológico y me puse a investigar más. Sí. Y dices, no inventes, o sea, esto de verdad es cruel porque estás induciendo a niños chiquitos que lo ven como muy normal a dosis Se altísimas lo ven de hasta como nicotina. juego. Y que lo ven como juego, que ni siquiera un cigarro las tiene, ¿eh? O sea, un cigarro tiene menor dosis. Y esto de verdad es altamente adictivo. Hablando del cáncer pulmonar, regresamos. La nicotina además promueve, además del neurotransmisor, promueve la angiogenia. ¿Qué quiere decir? Que promueve la formación de nuevos vasos sanguíneos. ¿Y de qué se alimentan los tumores? De vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, ayuda y fomenta. Cuando tú tienes un paciente con cáncer pulmonar, le vas a dar dos malas noticias. La primera, tiene que dejar de fumar. La primera tiene cáncer pulmonar. Y la segunda, pues tiene que dejar de fumar. Y muchos dicen, pues prefiero morirme, ¿no? sí, pues si Es ya que tengo ya cáncer pulmonar, exacto. si dejas de fumar, ¿hay vuelta atrás? Ve, si dejas de fumar hay vuelta. Si ya tienes cáncer pulmonar. En patología hay daños que son reversibles y hay daños que son irreversibles. Cuando hay una metaplasia, que es el cambio de una célula por otra para tratar de habituarse, hay algo que se llama regeneración epitelial. Tal vez tu epitelio pueda regenerarse otra vez para bien, pero si hay un daño irreversible y hay una displasia y hay un precáncer, pues ahí, si dejas de fumar, tal vez vas a detenerlo un poco más lento y puedas tener un diagnóstico y no pueda ser un alto grado o puede ser, pero si no lo hay todavía y todavía el daño puede ser reversible, adelante, o Pues sea, deja yo de creo que nunca es fumar. tarde. Claro. Sí, Claro, porque sí he escuchado a pacientes que dicen, el doctor me dijo ya que fume lo que quiera, ya no hay manera de echar para atrás esto. dicen, ningún doctor debe de recomendar un vapeador. Los vapeadores se crearon para los fumadores, pero hubo, como siempre, los oportunistas Claro. que trataron de hacer esto algo divertido y algo
entre comillas, Un saludable, negociazo. que no es así. Y aparte te digo, para mí es la puerta de entrada al cigarro. Claro. Hay unos que he visto que no son vapeadores como tal, porque sí venden hasta en la cajetilla de cigarro muy cortito.